Hola, bienvenidos al programa de análisis y construcción colectiva, donde tenemos un espacio para pensar sobre lo que necesitamos como sociedad, sobre nuestra forma de comunicarnos y sobre algunas perspectivas que nos van a llevar hacia el futuro. Ya comenzamos. El día de hoy estamos con Beatriz Vaca Villa. Ella es profesora de biología, ha tenido experiencia tanto dentro como fuera del aula, educando a niños, jóvenes, adultos y mujeres. Ella nos va a dar una perspectiva de la nueva modificación a la malla curricular y la inclusión de temas como la educación sexual integral. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Aquí dispuesta a conversar contigo sobre la ESES, ¿no? La educación sexual integral y todo lo que se refiere a biología, ¿no? Porque soy maestra de biología. Beatriz, ¿tú has tenido experiencia educando niños, niñas cuyos padres o tutores han sido privados de libertad? Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿cómo la definirías? Eh, Ha sido una experiencia muy intensa, fuerte, dura, que te saca de la realidad que vives porque tienes que dar amor a niños y niñas que están privados del amor del papá o la mamá que está recluido en el penal, ¿no? Es muy desafiante, es un trabajo diría yo, casi las 24 horas del día, porque tienes que hacer todo lo posible, porque uno de los mandatos que yo tenía en el trabajo era que los niños tenga un buen desempeño escolar, un desarrollo pedagógico adecuado y que no vayan a perder el año, peor abandonar la escuela. Entonces, hay que hacer los mayores esfuerzos de generar condiciones adecuadas para que los niños no dejen de ir a la escuela. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles has observado que son las clases, los temas, las asignaturas más importantes para una persona en su crecimiento? Ay, me encantaría que haya una área del amor en las escuelas, pero más hay apuro del avance, ¿no? Curricular que otra cosa. Sin embargo, las maestras, los maestros de primaria especialmente, se dan tiempo para dar un poquito de amor a los niños, a las niñas, ¿no? Eh, para que un niño en la escuela esté bien según la escuela, el problema es matemáticas, que no escribe, que no lee, ¿no? Entonces, un poco que uno se preocupa también para que aprenda eso, pero sus derechos humanos. Es es lo importante que los niños, hijos, hijas de privados de libertad deberían conocer sus derechos humanos para que ellos puedan denunciar en caso de que puedan ser, estén en riesgo o estén siendo abusados, ¿no? Bueno, ahora que tocas el tema del amor, hay una de las clases nuevas que están dando en la malla curricular es la educación sexual integral. ¿Qué es, según tú, qué es la educación sexual integral? ¿Cuál es su eficacia y qué ejemplos, digamos, de éxito conoces en otros contextos? Es las diferentes estrategias que puedes utilizar para dar una mayor información, una mejor información sobre los derechos humanos, ¿no? Sobre los sentimientos, los valores, ¿no? Además definir qué valores, ¿no? Porque a veces siempre se dice que antes había mejores valores que ahora. Y yo recuerdo que antes, los hombres golpeaban públicamente a las mujeres y yo no sé si eso era un valor o qué era. Hoy no lo hacen así, pero obviamente sigue habiendo violencia, ¿no? Entonces hay que ver eso también, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de información que puedas dar para el reconocimiento de tu cuerpo, con nombres verdaderos, no con falsos, eh, eh, cómo puedes tomar decisiones adecuadas, en fin, todo ese conjunto son estrategias, métodos que podemos utilizar como maestras y maestros o como utilizas tú con tu niño o la señora de la casa que utiliza para dar a tu hijo, ¿no? Puede ser, a mí por ejemplo me educaron, mi mamá, que de Dios goce, me educaba con la amenaza, ¿no? Me decía,
cuidado, que si te embarazas, que si traes una guagua a la casa, te boto al cerro, ¿no? Entonces, ella tenía una forma, una metodología de enseñar, pero la escuela no puede enseñar con el miedo, como decir, si no hacen la tarea les aplazo, eso es generar miedo, ¿no es cierto? Entonces, no, hay que buscar las estrategias y la escuela lo está haciendo, los maestros y maestras lo estamos haciendo, buscar los diferentes métodos para que podamos dar la información adecuada, ¿no? A los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, no como lo hace la televisión. Eso, a eso se refiere. Es la gran diferencia de la escuela con la televisión, que tira todo, ¿no? No le interesa si escucha un niño, un grande, no. En cambio, dosificamos los contenidos, en fin. Y obviamente en la malla curricular desde hace muchos años. Yo estudié en los años 80 en Sucre, en la normal, y ya me dieron muchos de los temas que están en la malla curricular. Lo que pasa es que nos daban de la manera, desde una mirada biologicista, ¿no? El embarazo es esto, ¿no? El huevo cigoto se anida en el útero y se desarrolla la blástula, la gástrula, la mórula, etcétera, 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 hasta los 9 meses. Como si fuera una cosa, como si fuera un proceso inhumano. Hoy creo que se plantea más bien mostrarlo, hacerlo de la manera sentimental, de la manera respetuosa, de la manera, de una manera responsable, digamos, ¿no? No así de la manera biologicista, que es como un ser que nace, crece, reproduce y muere, que te enseñan en la escuela, ¿no? Y cuando no hubiera sentimientos de por medio, cuando no hubiera dolor, cuando no hubiera alegría, y hay todo aquello. Entonces, ¿desde qué edad piensas que se debería implementar la educación sexual integral? ¿Cuál es una buena edad para una persona para empezar a conocer todo lo que has dicho? Yo creo que es desde el vientre. Uno va desarrollando. Yo tengo una hija que, por ejemplo, le enseña a disfrutar de orinar y de hacer las heces fecales. Leí un libro de Mujeres Creando que me encantó y agradezco a la persona que me lo regaló y que decía que ir al baño es un disfrute, no es sucio, cochino. Entonces, y yo aprendí eso y enseñé a mi hija. Y entonces eso hace que tu hija tenga confianza, ¿no? Que te diga todo lo que está sintiendo su cuerpo. No estamos hablando del acto sexual, estamos hablando de la educación integral, de tus sentimientos, de tu placer después de salir del baño, ¿no es cierto? Tomas una ducha y el placer que sientes en tu cuerpo, hacer saber a los niños y niñas que eso es lindo, ¿no? Y también hacer saber que nos puede causar dolor o no, no es un derecho, sino es un abuso. Entonces es desde pequeñitos, desde la casa, desde bebés, que sepan disfrutar de los sentimientos agradables y también reconocer lo que es dolor, ¿no es cierto? Las mamás enseñamos también en la casa, pero llega un momento como que ya no seguimos, ¿no? Eh, por ejemplo, la menstruación, ¿no es cierto? Cuando te viene la primera vez, que tiene que explicarte la mamá, que te tiene que explicar en la escuela. A mí me vino la menstruación cuando tenía 14 años, pero ahora a las niñas, a mi hija le vino de 10. Entonces tengo nomás que hablarle, prepararle, ¿no es cierto? Exacto, yo a mi hija le expliqué cuando era niña eh, cómo, cómo suceden las relaciones sexuales, para que ella sepa, porque uno no está con el niño o la niña todo el tiempo para decirle, o para ver si no está siendo abusada, ¿no es cierto? Los datos nos dan la información, los datos nos dicen que las niñas y los niños son abusados por familias o personas cercanas a la familia. Entonces, tenemos que dar la información clara para evitar este abuso que puede haber a los niños y niñas y a los adolescentes, obviamente, mayor información, ¿no?
Por ejemplo, digo yo, en el caso, cuando a mí me hablaban del embarazo como un hecho aislado en mi vida que sucede, a mí me hubiera gustado, bueno, yo ahora lo hago, de hablar a los jóvenes de que uno cuando está con un embarazo tiene otros sentimientos, tiene otras emociones y que quiere sentir caricias del padre, del niño, ¿no? Entonces, sensibilizar a los varones sobre la paternidad responsable. No puede ser que me expliquen un embarazo al margen de todo esto, que es tan lindo vivirlo, pero que tiene que ser en el tiempo adecuado, ¿no es cierto? No cuando yo tenga 14 años y que esté sintiendo abandono, esté sintiendo frustración, esté sintiendo amenaza de parte del progenitor o tantas situaciones por las que puede pasar un adolescente o las adolescentes que están embarazadas y sin una explicación clarísima, ¿no? Yo me imagino que si una profesora explica a un joven qué significa la responsabilidad paterna, va a pensar dos veces si deja a una adolescente o a una joven embarazada, ¿no? Deberíamos hacer todo ese trabajo y obviamente la escuela tiene responsabilidad en eso porque es, está en la casa la educación y la casa y la escuela fortalece lo que ya inició aprendiendo en la casa. Entonces, la educación sexual integral es integral y nos compete a toda la sociedad. Y la escuela no puede estar al margen. Tremendo, Beatriz. ¿Cuál crees entonces que es el trabajo que tienen por delante las profesoras y profesores con este tema? A ver, un poco mirando los contenidos, ¿no? que tienen, yo hice una revisión de los contenidos de primaria, ¿no? Y los de primaria son, generalmente yo he podido como englobarlos, que serían para la prevención de las violencias, ¿no? Como por ejemplo, en primero de primaria, ¿no? Puedes hablar sobre las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, ¿no? Que es la inclusión, la reciprocidad, ¿no? Luego ya en los cursos superiores vas hablando de equidad, vas hablando de una vida armoniosa en familia, en comunidad. Entonces, si vamos viendo los temas, y así en primaria es un poco para prevenir la violencia e identificar casos de violencia, ¿no? En secundaria ya es más eh, referido al desarrollo de tu cuerpo, eh, la reproducción, pero mirada desde una manera integral, ¿no? También de los métodos anticonceptivos siempre se habló, yo cuando era estudiante ya se hablaba, ¿no? Y también habla, hablar sobre, como decíamos, las maternidades seguras, decididas, que no sean no deseadas, y las paternidades responsables. Todos estos contenidos llevarían a la prevención de las diferentes infecciones que se tiene en el caso de cuando llegan a las relaciones sexuales y también prevenir embarazos precoces, adolescentes, ¿no? Y has hablado de los medios de comunicación bastante. Sí. ¿Cuál crees que es el papel que tienen los medios de comunicación en el proceso educativo? Y en el caso concreto de la educación sexual integral, ¿cuál es su responsabilidad y cuál podría ser su aporte? Yo creo que los medios de comunicación pueden contribuir con la escuela, ¿no? Eh, mostrando el trabajo que se hace en las escuelas de prevención, porque se hace, ¿no? Se hace trabajo de prevención, mostrando también
eh, las opiniones de las profesoras, en fin, ¿no? Que cómo estamos abordando la educación sexual integral, ¿no? En fin, también materiales que se producen, hay libros también, en fin, este, haciendo diálogos, mesas de diálogo, discusiones, en fin, sobre este tema y no cerrar qué dice la iglesia, qué dice no sé qué dice el gobierno, qué dice el otro, sino más bien abrir el debate, porque ese debate nos va a ayudar a crecer, ¿no? Yo voy a escuchar otras cosas, yo como mamá o como abuela o como tía puedo escuchar también varias opiniones, pero no como ponernos en una guerra. Yo siento ahora que los medios están generando una guerra, promoviendo una guerra entre qué dicen estos, qué dicen estos otros, y, y no a esto, sí a este otro. Creo que no es no ni sí, es ponernos a charlar y mostrar, estos son los datos de embarazo adolescente, estos son los datos de feminicidio, estos son los datos de violaciones. Llamemos a una mesa de diálogo al director de régimen, llamemos al director de colegio, llamemos a la iglesia, convoquemos a las instancias de derechos humanos, convoquemos a las feministas, a todos y dialoguemos y pongamos el tema, discutamos y vayamos sacando conclusiones para que podamos construir una sociedad más justa con las mujeres, porque al final, quienes sufren la violencia somos las niñas, las mujeres adolescentes, las adultas mayores como yo, siempre somos las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que construir una nueva sociedad. Yo creo que ahí pueden aportar mucho los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias Beatriz por permitirnos tener una nueva perspectiva del tema y bueno, entender que hay mucho, mucho más por hacer, ¿no? Gracias. Así es, hay mucho por hacer y yo agradezco la entrevista y estoy dispuesta a conversar porque no tengo la receta, no tengo todo lo que, cómo formar a los jóvenes, no tengo todas las palabras, no tengo toda la información. Yo creo que entre todos y todos tenemos que construir esta nueva sociedad. Entonces, nos tiene que llamar la atención y construir una nueva sociedad, hombres y mujeres, pero desde el diálogo, desde el respeto, desde la charla y no desde el miedo. Que no nos generen miedo porque el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Nada más. Muchas gracias. Perfecto. Gracias Beatriz.